¿Cómo se encuentra ese poderoso segundo A de bioquímica? Los mejores estudiantes, me han dicho. Los mejores estudiantes de la universidad. Espero que sea verdad, ¿no? Los mejores estudiantes. Yo también he sido estudiante y también, bueno, entiendo la actividad estudiantil, todo eso. Hoy tienen los estudiantes del área de tecnología, tienen actividades deportivas, dice. Entonces, el director de área está suspendiendo las clases, pero tiene que pedir permiso a FPS, ¿no? Porque FPS está por encima de la dirección de área. Hay en este momento ese debate. Entonces, juventud, solamente están, bueno, 41 ya son de los 100 y pico que son ustedes, ¿no? Ustedes son 127. A ver, para ganar unos puntos para el tercer parcial ya, para el tercer parcial, que les puedo decir cuándo vamos a dar el examen del tercer parcial. Perdón, perdón, mi celular estaba... estamos en 8, el 15, el 22, el 29. No, no, no. No, 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 vamos a seguir. No, estoy mal. Vamos a programar el examen del tercer parcial para el jueves 20 de octubre. 20 de octubre, ¿ya? El jueves 20 de octubre, examen del tercer parcial. Anótense, por favor. No, no me llamen por teléfono. Estoy yo en la calle y de pronto suena el teléfono. Va a disculpar. ¿Cuándo es el examen? No sé. Y yo peor, no sé. 20 de octubre, tercer parcial. 20 de octubre, ¿no ve, doctor? 20 de octubre, señorita, 20 de octubre. Entonces, a ver, continuemos. Para entonces, ya la semana que viene voy a traerles las notas, ¿ya? Todo terminado, lo van a ver en Excel y si hay algún reclamo, entonces atenderé los reclamos y si no hay reclamos, subiré al CIA, ¿ya? Entonces, para la semana que viene, de las notas, tantos estudiantes que son, tengo más de 700 estudiantes. Imagínense revisar 700. Preparar el examen para 10 cursos y son 10, 20 exámenes en realidad. Bueno, ya nos veremos en clases presenciales. Hoy era un poco se dudaba, ¿no? Yo he leído la instrucción que mandó la dirección académica y ahí dice coordinar con los estudiantes mientras dure el examen del segundo parcial en bioquímica, dice. Por eso les mandé, les dije si ya terminaron los exámenes y me dijeron que todavía no había terminado los exámenes de extensión, que todavía debían, algo así. Entonces les dije, les mandé el enlace y no, pero parece que ustedes están en la casera. Yo hubiera ido tranquilamente porque igual voy a ir, tengo que marcar. Entonces, por mí no hay problema. Ustedes me dicen nomás, pasaremos presenciales y también si tienen alguna actividad, pasaremos virtuales
no hay problema, yo les atiendo. Ya, lo único que quiero es que estudien, que estudien. A ver, veremos el tema que nos corresponde hoy. Después vamos a conversar, ¿ya? Quiero conversar con ustedes. Tema 7, la producción de plusvalía absoluta. Ya había explicado la producción de plusvalía absoluta, ahora nos toca la plusvalía relativa. Vamos a estudiar su concepto y las fases históricas de la producción de plusvalía relativa. Siempre, ¿no? El objetivo de economía política, de formación político-sindical, es de que ustedes internalicen en su espíritu la doctrina de los trabajadores. ¿Ya? ¿Y cómo se piensa, ¿no? Internalizar la doctrina de los trabajadores en los estudiantes? A través del conocimiento de la ciencia, ¿no? De la ciencia de los trabajadores, ¿no? Y entre el conjunto de ciencias que tienen los trabajadores, tiene la ciencia política, la ciencia social, tiene la filosofía, tiene la economía política. La economía política es la base de todas las ciencias, no solamente de los trabajadores, sino también de las ciencias en general. Es clave la economía política. Es mi materia, sí. Todo panadero alaba su pan, pero en este caso la economía política es esencial para saber dónde estamos nosotros, qué terreno pisamos. A ver, entonces el concepto de plusvalía relativa, ¿no? Eso está bien explicadito aquí. Dice, la plusvalía relativa producen los trabajadores a causa de la reducción de la fuerza de trabajo, ¿no? A causa de la reducción de la fuerza, del valor de la fuerza de trabajo, a causa de la reducción del valor de la fuerza de trabajo. Si les preguntara, ¿los precios suben o bajan? ¿Qué me responderían? Seguro que me dicen, suben, ¿no? Porque, por ejemplo, el pan que valía 40 centavos, ahora vale 50 centavos. Ya no va a volver a bajar a 40, se va a quedar en 50, más bien va a subir después, ¿no? Parecía que suben los precios de las mercancías. Esa es su forma, la apariencia, pero en realidad bajan. El precio de las mercancías bajan en términos reales. Ya les había dicho, creo, antes, ¿quiénes tenían computadora? Computadora solamente tenía el gobierno a través de su instituto de estadísticas, todos los gobiernos, computadoras, los institutos de estadística y también las universidades en su centro de cálculo. Tener computadora un estudiante era impensable, tan caro que valían las computadoras. Pero ahora podemos comprar computadoras de todo precio, ¿no? Celulares. Antes celular solamente tenían los ministros y los rectores de universidad. Toditos le miraban nosotros con envidia, que tiene su celular. Pero ahora celular todos tenemos, ¿no? Y eso pasa con todos los bienes, todas las mercancías, siempre están bajando de precio. Siempre. ¿Y a qué viene esa idea de están bajando de precio? Claro, dice la reducción del valor de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se reduce el valor de la fuerza de trabajo? Esto es clave para entender cómo se reduce el valor de la fuerza de trabajo. Pregunta de examen. Esta vez vamos a dar examen de verdad, ¿ya? Se los voy a preparar para ustedes solamente, el examen. ¿No? ¿Cómo se reduce el valor de la fuerza de trabajo? ¿No? Cuando se reduce el precio de los bienes que consume el trabajador, se puede reducir
el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es el valor de la fuerza de trabajo? Esos conceptos tienen que dominar porque va a venir una delegación de trabajadores mineros de la Federación de Mineros y les va a preguntar, ¿no? A ver, señorita, ¿qué es el valor de la fuerza de trabajo? A ver, ¿qué es la mercancía? A ver, ¿cómo se produce el valor de las mercancías? Y tienen que responder bien, como estudiantes de bioquímica, ¿no? Y si responden mal, el que se va a aplazar es el docente, ¿no? Pero confío en ustedes, van a estudiar duro. Entonces, ¿cómo se deduce? ¿Qué es el valor de la fuerza de trabajo? El valor de... Esto es esencial. El valor de la fuerza de trabajo es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la fuerza de trabajo. ¿Sí? El valor de la fuerza de trabajo es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes que consume el trabajador, ¿no? ¿Cómo se produce la fuerza? ¿Cómo se produce la fuerza de trabajo? Ya hemos dicho, ¿no? La fuerza de trabajo se produce con la alimentación, con la vestimenta, con la vivienda, con la educación, con la salud. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. En un momento A, el valor de la fuerza de trabajo y en un momento B, el valor de la fuerza de trabajo. Dos valores de la fuerza de trabajo. Pero aquí hay una diferencia. El valor de la fuerza de trabajo es igual a 200 bolivianos. En el tiempo B, el valor de la fuerza de trabajo es igual a 80 bolivianos. Cuidado que estén pensando, entonces se reduce el salario, listo. Tan facilito. Cuidado que estén pensando eso. No se reduce el salario. No se reduce. Solamente en términos nominales pareciera que se reduce. Pero en términos reales se mantiene. Ese es, se mantiene, ¿qué se mantiene? El valor de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se mantiene el valor de la fuerza de trabajo si pasamos de 200 a 80? ¿No? ¿Cómo se? Claro, el valor de los alimentos se ha rebajado, el valor de la vestimenta ha rebajado, la vivienda ha rebajado, la educación y salud ha rebajado. Cuidado que estén pensando en términos nominales. Términos nominales pareciera que siempre suben, ¿no? Pero en términos reales siempre bajan las mercancías, siempre. El precio de las mercancías, siempre la competencia capitalista, ¿no? Cada vez, ¿no? Producen mercancías más baratas para vender más, ¿no? Pero más baratas en términos reales, no en términos nominales. Entonces sucede aquí eso. En el tiempo A, el valor era 200, pero en el tiempo B, 80. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Solamente que el precio de los bienes que consumen los trabajadores se ha reducido también, ¿no? Pero en términos reales. ¿Qué quiero decir en términos reales? Con 200 bolivianos, antes consumía X cantidad de alimentos, Y cantidad de vestimenta, Z cantidad de vivienda, W cantidad de educación y salud, ¿no? Con 200 bolivianos consumía esas cantidades de los bienes que necesite el trabajador para producir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Ese es el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? En el tiempo B se deduce eh, en términos reales en realidad, ¿no? Pero nominalmente aquí se reduce en términos nominales también. Pero sigo consumiendo X cantidad de alimentos, la misma cantidad de alimentos que en el tiempo A, ¿no? Y vestimenta, la misma cantidad de vestimenta que en el tiempo A. Z, vivienda, la misma cantidad de vivienda
que en el tiempo A, W, educación y salud, la misma cantidad. ¿Entienden? ¿Saben, no? Que en álgebra las letras que están con mayúscula y por delante de las variables son cantidades. Y aquí la cantidad no cambia, tampoco la calidad, ¿no? Solamente que el valor de la fuerza de trabajo se ha reducido de 80 a 200. ¿Por qué? Porque los bienes que consumen los trabajadores se ha reducido en su precio, pero siguen consumiendo la misma cantidad que antes, la misma calidad que antes. Eso es el concepto de la reducción del valor de la fuerza de trabajo. ¿Entienden? Tal vez un poco difícil, es difícil de comprender, porque chocamos con nuestras ideas que están metido en la cabeza, ¿no? Ah, ¿qué es eso? Suben siempre los precios. ¿Qué están hablando? ¿No? Pero en términos reales siempre bajan los precios. Entonces, eso sucede. Cuando se reduce el valor de la fuerza de trabajo, se reduce únicamente en el precio de los bienes que consume el trabajador, pero sigue consumiendo la misma cantidad. Eso significa el valor de la fuerza de trabajo. Porque si se redujera en términos reales, ¿no? Eso ya sería, eso ya ni hablar, ni pensar, como están pensando, ¿no? Era 200, se le baja a 100, listo, ¿dónde está el problema? Yo entiendo, siempre pagan menos los patrones a los trabajadores, pero no quiero decir eso, sino que se reduce, pero siguen consumiendo la misma cantidad que antes. ¿Qué ha pasado? Han bajado los precios de los bienes que consume el trabajador. Ese es el concepto de reducción del valor de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿cómo se produce la plusvalía relativa? ¿Cómo se produce la plusvalía relativa? Tenemos una jornada de trabajo de 8 horas, ¿no? Y hemos estudiado 8 horas. Pero si es, bueno, antes era 12 horas. Antes era 12 horas. Más antes era 14 horas. Mucho más antes, 16 horas, ¿no? De trabajo. Pero la lucha de clases de los trabajadores ha ido conquistando la reducción de horario, horas de trabajo, ¿no? No porque querían, sino que cómo van a trabajar 18 horas, 16 horas, ¿no? Eso es ya, eso es para que el trabajador acorte su vida, inclusive, ¿no? Pero se conquista, ya saben ustedes, ¿no? Las épocas de Sacco y Vanzetti, por eso festejamos el 1 de mayo, consiguen en Chicago, en Estados Unidos, que la jornada de trabajo sea solamente 8 horas. Y después, 30 años después en Bolivia, 30 años después, se impone la jornada de trabajo de 8 horas. Entonces, vamos a suponer ya, que se respeta esas 8 horas. Pero los patrones han visto el video ustedes, ¿no? Han visto el video que dice, los patrones siempre quieren ganar, cada vez más quieren ganar, ¿no? Pero ya no pueden, 8 horas nomás es, ¿no? Ya, aquí solamente son, hemos dicho, 40 por hora, 120 bolivianos nada más de ganancia, ¿no? Pero, ¿cómo logran los patrones conseguir más ganancia? Cuando el tiempo de trabajo no se puede aumentar por ningún motivo. La ley lo prohíbe. Entonces, aquí tenemos un segmento ABC, ¿no? ABC. ¿Recuerdan? El segmento A y B era cuando se producía el valor de la fuerza de trabajo. Por eso se llama tiempo de trabajo necesario. El segmento BC
era cuando el trabajador producía la plusvalía absoluta. Por eso se llama tiempo de trabajo adicional o tiempo de trabajo no remunerado, no pagado. Pero cuando se baja el valor de la fuerza de trabajo, repito otra vez, consumiendo la misma cantidad y la misma calidad que antes, solamente que ahora ha bajado el precio de los bienes que consume el trabajador, entonces se amplía el tiempo de trabajo adicional o no remunerado y se acorta el tiempo de trabajo necesario o remunerado, ¿no? Claro, se acorta. Hemos dicho, si se pasa de A a B, entonces el trabajador va a producir su salario únicamente en 2 horas. Y el resto de la jornada de trabajo va a producir la ganancia del patrón, ¿no? ¿Y eso qué? Esa ganancia que producen los trabajadores a causa de la reducción del valor de la fuerza de trabajo se llama plusvalía relativa, ¿no? Plusvalía relativa. La absoluta es cuando los trabajadores, sin necesidad de reducir el valor de la fuerza de trabajo, producen la ganancia del patrón. Pero la plusvalía relativa es que los trabajadores siguen produciendo la ganancia del patrón, pero a causa de la reducción del valor de la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, no les voy a complicar. Han visto el video ustedes, ¿no? Explica ahí cómo los patrones reducen el precio de las mercancías, ¿no? De acuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces han visto el video? ¿Cuántas veces vieron? Un hito, ya. ¿Qué es eso? Yo soy bioquímico, ingeniero, médico. ¿Qué es eso? La política es más importante. Son los verdaderos patrones. ¿Quiénes manejan el país? Los políticos. Entonces, ya sabemos lo que es la plusvalía relativa. El tiempo antes del proceso de valorización. Aquí hay un ejemplo que estamos, ¿no? Antes del proceso de valorización. ¿Qué es el proceso de valorización? ¿No? Van a venir los trabajadores y van a preguntar, a ver, joven, ¿qué es el proceso de valorización? Es que esta universidad se ha creado para que sus profesionales sean profesionales orgánicos de los trabajadores, no para que tengan su farmacia y empiecen a ganar plata o conseguir un trabajo y listo, me olvido de los trabajadores. Este es el alma mater de ustedes. Entonces, por antes del proceso de valorización, supuestos, estamos produciendo 8 chompas, cada chompa en 1 hora de trabajo. Esa es la tecnología de producción, ¿no? 8 chompas en 8 horas. El tejedor crea un valor de 40 bolivianos. Con su trabajo crea un valor de 40 bolivianos. En el tiempo A, antes del proceso de valorización, en el mercado, la inversión capitalista es de la siguiente manera. Valor de los medios de producción, 880 bolivianos, ¿no? ¿Saben lo que es medios de producción? Si no saben lo que es medios de producción, estamos volando, ¿no? Medios de producción, materias primas y maquinaria. Y el patrón paga por esos 2 medios de producción, 880 bolivianos. La economía capitalista lo llama factores de la producción. Son 2 economías antagónicas, diferentes. Y paga por el valor de la fuerza de trabajo 200 bolivianos. Este es el verdadero salario. Próximo tema es el salario. Ahí vamos a ver por qué el valor de la fuerza de trabajo
es el verdadero salario y no lo que dicen los patrones. Entonces, en total, el patrón invierte 1.080 bolivianos para producir 8 chompas. Entramos al proceso de valorización, ¿no? Eso que Enrique Dussel llama, entramos al infierno de Dante, ¿no? ¿Por qué es el infierno de Dante? Trabajan ustedes, ¿no? Ahí van a trabajar todo el día en la fábrica y en la casa. Entonces, en el proceso de valorización, antes de que cambie el valor de la fuerza de trabajo, los trabajadores producen su salario en 5 horas. ¿Recuerda? Esto ya hemos hecho en clases, el ejercicio, en 5 horas. Pero después de haber producido el valor de su salario, los trabajadores siguen trabajando, ¿no? Y en ese tiempo adicional producen la plusvalía absoluta, la ganancia del patrón, ¿no? Entonces, recuerdo haberles preguntado, ¿por qué una vez que el trabajador... Una llamada nos ha mandado. Me han asustado. Ya me han desconcentrado. Esto es más difícil que bioquímica, por si acaso. Mucho más difícil que ingeniería. Van a ver que entender todo esto tiene su complejidad. Entonces, en 5 horas, antes de que cambie el valor de la fuerza de trabajo, los trabajadores producen en 5 horas el valor de su salario, pero siguen trabajando. Y les pregunté, ¿por qué siguen trabajando? Y creo que no me han podido responder. Porque el valor de uso de la fuerza de trabajo es el trabajo que crea valor, más valor de lo que vale. ¿Cuánto vale? 200 bolivianos. Eso ha creado en 5 horas. Pero sigue creando más. El valor de uso es que crea más de lo que vale. Crea 120 bolivianos más. ¿Entienden? Entonces, esa es la plusvalía absoluta. No ha pasado nada con el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, aquí está explicado, ¿no? Después del proceso de valoración. ¿Qué tiene el patrón? ¿Qué tiene el patrón? El patrón ya no tiene materias primas. La parte de la máquina se ha consumido para producir chompas, lo que les dije, lo que es la amortización de la máquina, ¿no? La fuerza de trabajo ya lo ha consumido. Otra vez tiene que comprar fuerza de trabajo también, ¿no? Pero lo que ha comprado lo consumió. ¿Qué tiene? Ahora tiene el producto, tiene 8 chompas, ¿no? Y el patrón calcula el valor del producto, ¿no? ¿Cuánto vale las 8 chompas? Dice el patrón, yo en medios de producción he pagado 880 bolivianos y ese valor se transfiere al producto, ¿no? Eso es elemental, ¿no? Si yo tengo materias primas, lana, ¿no? Las lanas se van a convertir en chompa con mi trabajo, pero ¿cuánto del valor de la lana se transfiere a la chompa? Lo que yo he gastado comprando, lo que pasa aquí, ¿no? Lo mismo pasa con la maquinaria. La misma cantidad que he pagado antes se aparece en el valor del producto. Pero los trabajadores, lo que le ha dado el patrón, han producido en 5 horas. Pero ellos han trabajado 8 horas. Y en 8 horas, produciendo 8 chompas, han añadido un valor de 320 bolivianos. Entonces tenemos aquí, las 8 chompas valen 1.100 bolivianos, ¿no? Y el patrón va a ir al mercado, con sus chompas, lo va a vender en 1.100 bolivianos en su valor, ¿no?
en su valor. Entonces dice, a ver, ¿cuánto he ganado? Todo lo que les estoy diciendo, de verdad hacen eso los patrones. Compran materia prima, saben cuánto vale, saben cuánto de la materia prima y la maquinaria se transfiere al producto, saben en cuántas horas se ha producido todo eso saben al detalle, ¿no? Entonces dice, valor del producto menos inversión. Valor del producto, 1.100 bolivianos, menos la inversión, 1.080 bolivianos, tengo una ganancia de 120 bolivianos, ¿no? Ahora, aquí está la madre del cordero. ¿De dónde sale esa ganancia? Todo el mundo, ¿no?, responden en coro. Del mercado, pues no ves que el patrón ha ido al mercado y lo ha vendido, ha comprado en baratito y lo ha vendido en carito. Ahí está el mercado. Todo, así estamos ciegos. Y después, ¿qué es eso? ¿Qué trabajador? ¿Qué política? Estos políticos son corruptos. Yo vivo de mi trabajo y ¿qué? Todo eso decimos, porque no entendemos esto. ¿De dónde ha salido esos 120 bolivianos? De aquí, de estas 3 horas de trabajo adicionales que no han sido pagados. ¿Entiende? Esa es la teoría política de los trabajadores. Al mercado se lleva un valor determinado, ¿no? Al mercado ha llevado 8 chompas que valen 1.100 bolivianos y lo ha vendido en su valor. Pero vendiendo en su valor, esta es la verdadera ganancia. Ustedes me dirán, pero eso ya el industrial entiendo, los industriales hacen eso, pero el comerciante compra baratito y vende carito. El industrial le dice al comerciante, ¿cómo me lo estás vendiendo? Me lo estás vendiendo, me estás ayudando a vender. De estos 120 bolivianos, te voy a dar 20 bolivianos. Y lo vas a vender en el mismo valor. Vas a vender las 8 chompas en 1.100 bolivianos. En el mismo. Y te vas a ganar 20 bolivianos. ¿Entienden? La idea, la ganancia del comerciante sale de la plusvalía que producen los industriales, ¿no?, en sus fábricas, ¿no? Y esos industriales, ¿y quién ha producido en realidad? ¿Quién es el productor? Los trabajadores, ¿no? Y la ganancia viene del trabajo no remunerado. Listo, eso ya hemos explicado la anterior clase, ¿no? Ahora, para entender lo que es la plusvalía relativa, entramos al tiempo B. Tiempo en el que el valor de la fuerza de trabajo se ha reducido de 200 a 80 bolivianos, ¿ya? Para que se entienda, lo puse así, de 200 a 80 bolivianos se ha reducido. Sabiendo que con 200 consumía X bienes, con 80 sigo consumiendo X bienes. No se ha reducido el nivel de mi vida, sino que se ha reducido los precios de los bienes que consumo. Entonces, ¿qué hace el patrón? Como siempre, ¿no? El patrón compra materias primas por valor de 800, compra materias primas y maquinaria por valor de 880 bolivianos. Cuando hablo de maquinaria, estoy hablando de la amortización de la máquina, ¿no? Una máquina vale, pues, de tejer 3.000 bolivianos. No va a entrar los 3.000 bolivianos al precio de una chompa. ¿Cuánto valía la chompa? Bueno, eso ya, ustedes ya expliqué y ustedes creo que me han entendido. Y compra ahora el valor de la fuerza de trabajo, ya no en 200, sino en 80 bolivianos, ¿no? En total ha invertido ahora 960 bolivianos, pero el patrón ha invertido porque quiere ganar. Esos 960 bolivianos quiere convertirlo en más de 960 bolivianos. Para ello, no tiene más remedio que volverse productor, ¿no?, para ganar más. Y en este caso produce, en su fábrica se va a producir 8 chompas. ¿Quiénes? Los trabajadores. Siempre los trabajadores. En donde nos encontremos, el trabajador es el que produce valor de uso y valor. Así estemos en una fábrica súper automatizada,
el trabajador es el que produce el producto, ¿no? Entonces, estamos aquí ya en el tiempo, no, esto que es, este es ya la anterior, ahora aquí, esto es lo que corresponde. Ya hemos explicado esto, ¿no? Está explicado también. Resulta que ahora, ¿no? Con estos datos que tengo, eh, el valor de la fuerza de trabajo es 80 bolivianos. Entonces, los trabajadores solamente necesitan 2 horas de a B' para reproducir su fuerza de trabajo, ¿no? 2 horas. Y el tiempo de trabajo no remunerado se ha ampliado, ha crecido en 3 horas también, ¿no? Y este segmento de B' a B es el segmento en el que se produce la plusvalía relativa. ¿Entienden? La ganancia del patrón ha crecido ahora, ¿no? Porque el tiempo de trabajo no remunerado en total son ahora 6 horas. ¿Entienden la lógica? La lógica es de que para ganar más, los patrones tienden a reducir el valor de la fuerza de trabajo, pero no como están pensando, reducen el salario y listo, no. Para reducir el valor de la fuerza de trabajo, necesariamente tienen que reducirse los precios de los bienes que consumen los trabajadores. Recuerden ustedes el video, ¿no? Los patrones siempre están reduciendo el trabajo que contienen las mercancías, ¿no? El objetivo es reducir el valor de los bienes, el precio de los bienes. ¿Por qué? Claro, con más baratito vas a ganar más, ¿no? Venden más, ganan más. Bueno, entonces aquí hay una plusvalía total. La plusvalía absoluta más plusvalía relativa. Plusvalía absoluta, 120 bolivianos. Plusvalía relativa, 120 bolivianos. Total, 240 bolivianos. Ha crecido la ganancia del patrón. ¿Por qué ha crecido la ganancia del patrón? Porque ahora no solamente tiene plusvalía absoluta, sino tiene plusvalía relativa también, ¿no? ¿Entienden incluso la lucha de clases aquí, ¿no? Cómo el patrón va reduciendo el valor de la fuerza de trabajo, pero de manera inteligente, podemos decir, porque no reduce la cantidad que consume el trabajador, la cantidad de bienes, solamente reduce los precios. Pero esa reducción de los precios de los bienes que consume el trabajador causa la reducción del valor de la fuerza de trabajo. Antes el valor de la fuerza de trabajo se reproducía en 5 horas, ahora se reproduce únicamente en 2. Y el resto del tiempo que sigue trabajando produce la ganancia del patrón. Eso tiene que estar bien entendido. Este es el corazón de la economía política y el corazón de las ciencias sociales, políticas, ideológicas. Bueno, he leído un libro, acabo de leer un libro sobre el secuestro de un industrial y quienes han secuestrado, ¿no? Entonces habían ejércitos revolucionarios, ¿no? Ejércitos formados por jóvenes, por estudiantes, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué hacían eso estos jóvenes? Porque tenían internalizado en su corazón todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿De dónde sale la ganancia? De la explotación capitalista al trabajador. ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Por qué se reproduce tanta pobreza? Porque el patrón acapara el trabajo que producen los trabajadores, ¿no? Ellos se vuelven muy ricos, ¿no? Porque explotan trabajo ajeno. En cambio, los que producen se vuelven pobres, se producen la pobreza, ¿no? Porque lo que producen se va donde los patrones. Eso tiene que entrar aquí, hasta llegar al corazón, entonces se volverá doctrina. Y al volverse doctrina,
ustedes pensarán de esa manera, verán la vida desde ese punto de vista. Entonces, con eso termino. ¿Cuáles son las grandes innovaciones tecnológicas que hacen reducir el precio de los bienes? Históricamente, tenemos tres grandes innovaciones tecnológicas, pero ahora ya hay que incluir una cuarta innovación tecnológica. ¿Cómo han logrado reducir el precio de los bienes los capitalistas sin reducir el valor de la fuerza de trabajo? Mediante la primera revolución tecnológica que hubo en el capitalismo. Se llama la cooperación simple. ¿Qué es la cooperación simple? Es la reunión de trabajadores en un taller, ¿no? Antes los trabajadores trabajaban en su propio taller solitos, pero ahora el capitalista les contrata y en un solo taller grande se reúnen los trabajadores y van trabajando, produciendo el producto, ¿no? Pero ¿cómo se logra reducir el precio del producto? ¿No? Con el incremento de la productividad del trabajo. Los trabajadores, cuando se reúnen en un taller al mando de un capitalista, entre ellos compiten, hay competencia entre ellos, hay emulación entre ellos, ¿no? Esa emulación, esa competencia en el taller hace más productivo el trabajo. Y al ser más productivo el trabajo, se produce más en menos tiempo de trabajo. Eso quiere decir que se reduce el valor y el precio de los bienes, ¿no? ¿Entienden la lógica? A ver, con la manufactura, ¿qué es la manufactura? Es otra gran revolución tecnológica que reduce los precios. La manufactura es la cooperación simple, ¿no? Pero con división del trabajo. Aquí ya se divide el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en una sastrería hay un grupo de trabajadores que diseñan, que hacen solamente el trazado del terno, pero otros cortan, ¿no? Otros son los que hacen los pantalones, otros hacen los sacos, otros hacen los chalecos, ¿no? Eso se llama división del trabajo. Al especializarse en una sola cosa, se incrementa automáticamente la productividad del trabajo. Y si se incrementa la productividad del trabajo, se reduce el tiempo de trabajo que contiene la mercancía. Y al reducirse el tiempo de trabajo, se reduce el valor de la mercancía. Por tanto, se reduce el precio de las mercancías en el mercado. ¿Entienden? La lógica, el razonamiento. Y la tercera gran división del trabajo es la introducción de la máquina y la gran industria. Aquí se dice que la máquina reemplaza las manos del trabajador, ¿no? La maquinaria tiene más de 100 manos. En cambio, el trabajador solamente tiene 2 manos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Controlar a la máquina. Pero es la máquina que va a producir. Entonces, esto sucede en la gran industria. Claro, la introducción de la máquina hace muchísimo más productivo el trabajo. Se produce más en menos tiempo. Y por tanto, como se produce, como la mercancía contiene menos tiempo de trabajo, se reduce el valor de las mercancías. Esa lógica tenemos que dominar. Si se reduce el valor de las mercancías, se reduce también el precio de las mercancías. Y una cuarta revolución que estamos viviendo en este momento, ¿qué decía? ¿Recuerdan, no? ¿Qué decía el video al final? Vivimos en un tiempo en donde podemos producir para todo el mundo. Alimentos, vestimenta, todo podemos producir. Sin embargo, ¿no? Se reproduce la pobreza.
y se reproduce la riqueza en el otro polo, ¿no? Vemos todos los días tirar alimentos al mar, habiendo hambrientos, ¿no? Esa es la capacidad en este momento del capitalismo, que puede producir mucho más de lo que necesita la población mundial. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen máquinas mucho más productivas. La robotización, máquinas robot, ¿no? Las máquinas robot tienen la precisión de un cirujano, ¿no? De hecho, hay máquinas robot cirujanos, ¿no? El cirujano Da Vinci, por ejemplo. Las máquinas tienen la capacidad de reemplazar el cerebro de los trabajadores, ¿no? De los ingenieros. Ellos son los que calculan mucho mejor, ¿no? La planificación en la producción. ¿Y qué hacen ahora los trabajadores? Tienen que controlar a la máquina. Bueno, entonces, con esas máquinas robotizadas, mucho más sofisticados tecnológicamente, es lógico que se reduce el tiempo de trabajo que contienen las mercancías. Y si se reduce el tiempo de trabajo que contienen las mercancías, es lógico que se reduce el valor de las mercancías. Y por tanto, en el mercado también se reducirá el precio de las mercancías. Listo, esas son las 4 grandes revoluciones tecnológicas que se ha tenido en el capitalismo para reducir el valor de la fuerza de trabajo, el único productor de riqueza. No hay más. La próxima clase vamos a entrar a estudiar eso. Solamente el trabajo produce riqueza. Las máquinas ayudan, las materias primas ayudan, pero no producen ni un átomo de riqueza. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, facilito, yo creo que han entendido y ahora van a estudiar, porque voy a hacer No he entendido nada, Liz. más. Me voy a dedicar examen para bioquímica. La verdad que se hace en promedio en 4 horas se prepara un examen. Me voy a dedicar solamente para bioquímica. Un monopolio van a tener el examen del tercer parcial. Entonces, ¿qué decía, señorita? ¿Qué era esa pregunta, Liz? Ah, la preocupación. Miren, les voy a contar esto. Yo estaba haciendo la maestría justamente en economía política. Y claro, en mi curso habían pues arquitectos, de toda profesión habían, economistas, pero ingenieros también teníamos, ¿no? Y los arquitectos se reúnen, le hacen renegar al docente, ¿no? Reclamando de sus calificaciones, todo eso. Entonces el docente, ¿saben qué dice? El docente dice, ya, ustedes no quieren aprender, ustedes quieren aprobar. ¿Cómo quieren aprobar? Vamos a hablar. Apruebo. A toditos les apruebo. Y nos aprobó. Pero no saben la humillación que hemos tenido cuando hemos sacado las notas. Es realmente humillante recibir una calificación sin estudiar. ¿Y quién era ese docente? Fue, que en paz descanse, ahora no está, el ideólogo del MAS, el espíritu de la nacionalización de los hidrocarburos, Carlos Villegas. Entonces, esa es la diferencia. Quienes reclaman, ya la lista, a ver, ¿hasta cuándo le voy a esperar, licenciado? Todo, usted habla nomás. Lista. Ese quiere aprobar, no quiere aprender. O esa señorita quiere aprobar y no quiere aprender. Pero se han creado las universidades para que aprendamos,
no para que tengamos un cartón. Listo, ya tengo mi cartón y no sé nada. Bueno, sobre la lista, he capturado la pantalla de la lista de todos los que están. Pero voy a comprobar rápidamente quiénes están, ¿ya? Lice, pero aquí estamos pasando entre hartos en la aula porque tenemos presencial, ¿no ve? Sí, doctor. Sí, sería que casi todos. Pero el aula tendrían que entregar a las 10:30. Todos La hemos clase de entrado, formación solo no política tenemos es hasta las Lice, y 10:30. estamos pasando, Doctor, estamos estamos compartiendo. compartiendo. Yo, por ejemplo, estoy con la Eva. Mi Yo nombre es igual Betsaida. con la... Bueno, No tengo batería. entonces nos quedaremos con la captura de pantalla. No voy a verificar la presencia de ustedes y terminaré la clase. Pero, por favor, Economía Política tiene la clase hasta las 10:30. Yo no tengo ningún problema para ir a pasar clases a la carrera, ¿ya? Yo hubiera ido igual, sin problema. Igual voy a ir, porque tengo que ir a marcar. Bueno, entonces lo dejamos aquí, jóvenes señoritas. Ya tenemos fecha de examen del tercer parcial, que es el 20 de octubre. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. Chao, Lisa. Chao, hasta luego, señoritas jóvenes. Chao, chao.